Saludos, buenas tardes a todos, estudiantes. Hoy voy a impartir la clase de la práctica de la materia práctica docente. Y saludando a mi supervisora, la licenciada Marisol, que voy a impartir esta clase de forma virtual y quien me acompaña en la interpretación de voz, el intérprete Misael. Hoy vamos a estudiar sobre el tema de funciones reales. Voy a proyectar la presentación, ¿sí? Como tema tenemos funciones reales. Funciones reales. Estamos viendo la unidad 4 de estudiantes de primer año de bachillerato de la escuela Elda Ofelia Campo de Castellón para sordos. Lastimosamente no se ha podido dar presencialmente por la situación del COVID-19 que se está presentando, pero aquí lo estamos haciendo en forma virtual. En la clase vamos a ver los contenidos de la definición de funciones. Vamos a continuar con algunos subcontenidos. Tenemos notación de funciones y como segundo tenemos la gráfica de una función. Es lo que vamos a practicar durante el transcurso de esta clase virtual. Y donde a cada uno de los elementos en la gráfica vamos a poder encontrar en esta relación de la notación de funciones. Como definición de conceptos, tenemos que una ecuación es igual entre dos expresiones que contiene una o dos o más variables. Y una función matemática es una relación que se establece entre dos conjuntos a través de la cual cada elemento del primer conjunto se le asigna al único elemento del segundo conjunto. Y ahí tenemos la definición que dice que dos conjuntos A y B, donde la función de B al elemento de X de A se le llama variable, independientemente o preimagen, mientras que el elemento Y de B se llama variable dependiente o imagen. Cuando se trata con funciones, la variable y se escribe como función de X y se lee f de X, ¿sí? Dado un valor particular de X igual a M. Para encontrar el valor de función de M, se sustituye la X por M en la ecuación de la función F, ¿sí? Eso es prácticamente algunos conceptos básicos de la definición de variables y algunos términos de ecuación y función, lo que vamos a ver en el transcurso de esta clase. Y vamos a tener, por ejemplo, algunos problemas de variables que vamos a relacionarlos con lo cotidiano, camisas, dinero. Vamos a presentar el siguiente. Tenemos objetivo de la unidad didáctica. Como objetivo tenemos de la unidad solucionar problemas de su cotidianidad aplicando correctamente conceptos y propiedades de las relaciones y funciones algebraicas, valorando el aporte de los demás. Y como del contenido 1 tenemos notación de funciones
En los específicos tenemos introducir la notación f de x para funciones, entender el concepto y la notación f de x mediante ejemplos, dibujos, diagramas, gráficas y lengua de señas. También tenemos como tercer objetivo específico calcular el valor f de x usando la ecuación de la función y el valor de x, evaluar una función en un valor dado. Y como segundo objetivo, segundo tema, tenemos gráfica de una función y tenemos utilizar la prueba de la recta vertical para identificar gráficas de funciones como objetivo específico. Estamos en el siguiente. Tema: notación de funciones. Como exploración de presaberes a través de las siguientes preguntas. ¿Conoce qué es una función? ¿Conoce qué es una simbología o notación de matemática? ¿Qué indica una función? ¿Conoce qué es una ecuación? Para poder ir comprendiendo, vamos a explicar un problema. Un bazar de ropa vende una camisa a $3, dos camisas a $6. ¿Cuántas costarán 8 camisas? ¿Y cuánto camisas pueden comprar en $12? Si me dan 3 camisas, ¿cuánto tendría que pagar? Vamos a analizar este problema con su relación y función de variables, ¿sí? Resolvamos cada una de las interrogantes y vamos a graficar, ¿sí? Por ejemplo, habíamos dicho que una camisa vale $3. Dos camisas, que es la variable, vale $6, ¿sí? Y por ejemplo, si no se adquiere camisa, $0. De igual forma, si hay 4 camisas, equivaldrá a $12. Si utilizamos signos negativos para encargar fiado o lo adeudado, es decir, vamos a tener, por ejemplo, menos 3 camisas, va a deber $9, ¿sí? $9, eso es lo que va a deber. Llamemos A al conjunto de las cantidades de camisas B. Por ejemplo, aquí tenemos un diagrama de los conjuntos. Tenemos menos 3 aquí. Menos 3. Va unido con la variable menos 9, ¿sí? De 0 tiene 0 camisas, ¿sí? Con la variable B, ¿sí? En su relación, si por ejemplo se adquiere una camisa, equivaldrá a ¿cuánto? A $3. 3. Si se adquiere 2, su equivalencia valdrá $6 en la variable B. Y vemos que cumple las siguientes características. Para cada elemento del conjunto A corresponde un único elemento del conjunto B y cada precio depende del número de camisetas. Esta relación se tipifica o se llama así función de A en B. Esa es la explicación de este diagrama.
Como problema 2, observamos que habrá en esta función una expresión algebraica que permita encontrar el precio correspondiente a cualquier número de camiseta. Y como solución tenemos en la observación que al aumentar el número de camisetas también aumenta el precio de ella, a una misma razón. $3 a una camiseta, es decir, el precio es igual al triple del número de camisetas. Si llamamos X al número de camisetas y Y a su precio, tenemos la siguiente ecuación o igualdad: 3X y al revés, invirtiendo los términos de la ecuación 3XY. Evaluamos la función con la función 3x igual y, sustituyendo x por el número conocido de camisetas para hallar el precio y desconocido que le corresponde. Observamos que una camiseta se va a multiplicar por la cantidad, ¿sí? Por ejemplo, si la variable por 1, 3 por 1, equivaldrá a $3, ¿sí? Se triplica, ¿sí? Si se adquiere 2 camisetas, entonces se va a multiplicar 3 por 2. ¿Cuál es su precio? 3 por 2 igual a $6. Eso es su equivalencia. Y si obtenemos 0 camisetas, entonces tendremos $0. Y de igual forma, si adquirimos 4 camisetas, lo vamos a multiplicar por 3, que es su equivalencia, nos va a dar $12. Y si utilizamos signos negativos para encargar o fiado o adeudado, vamos a multiplicarlo siempre por 3 y nos da menos $9. Como los precios Y dependen o están en función del número X de camiseta, podemos cambiar la ecuación de la siguiente notación de función. Tenemos Y igual a 3X, lo invertimos, cambiamos la variable, función de X igual a 3X. Esta es la expresión algebraica en notación de función que permite encontrar el precio de cualquier cantidad de camisas. Por ejemplo, ¿cuánto costará 20 camisetas a $3 cada una? Lo vamos a resolver lo vamos a resolver en una pizarra virtual. La pregunta, ¿sí? Era... La función de x igual a 3x, vamos a utilizar esa por 20, es decir, vamos a sustituir en función de x 20, ¿sí? La x va a equivaler 20, ¿sí?
20, ¿sí? Ya lo hemos sustituido y lo vamos a multiplicar por el valor 3 por 20, que nos da un resultado de 60. Nos dio 60 como resultado. Quiere decir que 20 camisas costarán $60. Como lo hemos visto en la pizarra digital, solo sustituimos en la función de X el valor que nos piden de camiseta, que serían 20 por la cantidad, o se triplica por 3, ¿sí? Y nos da un valor de $60. O de igual forma, si lo hacemos con otras cantidades, utilizamos lo mismo, ¿sí? Estos ejercicios es para resolver por parte de ustedes, estudiantes, donde tendrán que encontrar el valor de la f de x. Si tomamos el valor dado, por ejemplo, f de x igual a x más 4, x igual a 0, en el literal A, y en el literal B lo vamos a resolver también. Solamente vamos a sustituir el valor de x, ¿sí? Y en el literal B tenemos función de x igual 4x menos 6, x igual a 1. Solo sustituimos el valor de x a 1 y nos tiene que dar el resultado, ¿sí? Ahí lo vamos a restar y nos va a dar un resultado de 2, ¿sí? Lo pueden practicar para ir desarrollando este contenido y poder desarrollar de una mejor forma, ¿sí? Continuamos con nuestro contenido, gráfica de una función. Este es un subcontenido para poder profundizarnos más, y vamos a explorar los presaberes a través de las siguientes preguntas. ¿Se podrá graficar una función en el plano cartesiano? ¿Qué utilidad práctica tendría la gráfica de una función? ¿Habrá alguna forma de saber si la gráfica es la de una función sin realizar cálculos matemáticos o resolver su ecuación? Observemos con el siguiente ejercicio, ¿sí? Tenemos problema 3, ¿sí? Siempre con el mismo problema. Si una camisa cuesta $3 y 2 camisetas $6, ¿cuánto costarán 8 camisetas? ¿Y cuánto me darán por $12? ¿Sí? Y la otra interrogante, ¿cuánto cuesta ninguna camiseta? Si encargara fiada 3 camisetas, ¿cuánto deberé? También retomemos los resultados que encontramos ordenados de menor a mayor, ¿sí? Es lo que hemos extraído siempre del mismo ejercicio y sus resultados, donde vamos a implicar una gráfica y vamos a observar su comportamiento, ¿sí?
tenemos el número de camisetas, ¿sí? Y el precio. En esta variable es la X, es la variable X, y esta es la variable Y, ¿sí? Aquí menos 3 es menos 3 camisetas va a deber, y el precio será de $9 porque se multiplica por 3. Y si debe 0 camisetas, no debe nada. Si su cantidad es 1, entonces $3. Si el número de camisetas es 2, su precio es de 6. Y con igual forma las otras variables. Lo mismo hacemos aquí para hacer pares ordenados y así construir de la forma XY, ¿sí? 0,0, 1,3, 2,6, y aquí lo tenemos ya con los pares ordenados de la forma X y Y, ¿sí? Entonces tenemos que 3 menos 3, menos 9 lo hemos ordenado como X y Y, un par ordenado. Encontramos ese par ordenado. Vamos con el siguiente par ordenado, 0,0. Hemos unido el otro par X, Y, ¿sí? Vamos con el otro 1,3. Con el siguiente 2,6. Y así sucesivamente 4,12. Es decir, ordenadamente de menor a mayor, ¿sí? Y tiene que ir exactamente ordenada para poder formar una recta en la gráfica y no equivocarnos o desviarnos del resultado que esperamos comprobar y poder realizar. Siempre, aunque sea diferentes ejercicios o resultados, tienen que ir ordenadamente. Coloquemos en un plano cartesiano de eje horizontal X y eje vertical Y los puntos correspondientes a estos pares ordenados y unámoslos con una recta. Demos a los ejes la escala de valores que nos conviene. En esto va a ir X y Y, si observamos, ¿sí? Vamos a colocar todos los pares que hemos encontrado, ¿sí? Tenemos los 4 pares positivos, negativos. Vamos a ir ordenadamente, ¿sí? Como primer punto tenemos menos 3, menos 9. ¿A dónde lo encontramos este par? ¿En qué punto? Vamos primero con la X, que en esta parte es negativo. Menos 3 aquí, ¿correcto? Menos 3, menos 3. El Y, menos 9, tenemos que encontrar al Y, ¿sí? Menos 9. ¿A dónde lo encontramos menos 9? En esta parte, sí, correcto. Para insertar el punto, ¿sí? Unirlo, el punto entre sí, ¿sí? Ahí colocamos el punto, ¿sí? Ese es nuestro primer punto de par ordenado. Menos 9, menos 3,
menos 9. Ese sería nuestro primer punto. Nuestro otro par ordenado, 0,0. Está en el centro del plano cartesiano. Lo colocamos ahí. Colocamos 1,3. El 1 en las Y y el 3 positivo, ¿sí? Vamos con el otro par ordenado, 2,Y. 6 en el eje de la Y 2 en la X, ¿sí? Correcto. En la X, el otro par ordenado, tenemos 4,14 en el eje de la Y para unirlo y colocar el punto en esta parte. Ya habiendo formado los 5 puntos en el plano cartesiano, podemos formar una línea recta, ¿sí? Ahí colocamos una línea recta y nuestra función será f de x igual a 3x, ¿sí? Esa es la función de la recta. Va a ir en relación a sus variables, es decir, siempre perpendicular, ¿sí? En las Y significa la variable, por ejemplo, hemos puesto el diagrama de dinero. En la X significa la cantidad de camisetas, ¿sí? El precio. Y aquí también lo colocamos en el eje de la X, el número de camisetas, en la Y el precio, el dinero, ¿sí? Este es para que lo capten visualmente nuestros estudiantes, personas sordas. Tracemos rectas verticales de colores para poder identificar y verificar en cuántos puntos o cuántas veces tocan las gráficas de la función. Además, unamos con una línea. Por ejemplo, tenemos 2y, ¿sí? Lo observamos aquí. De color verde va a ir paralela al eje Y, ¿sí? Va a ir paralela o vertical, ¿sí? Siempre que sean paralelas, ¿sí? Y verificamos cuántos puntos o cuántas veces tocan la gráfica de la función. Además, vamos a unir con una línea de color rojo el valor 5x, 5 de x, ¿sí? Con el valor que le corresponde en Y mediante la recta de la función. Continuamos con el plano. Vamos a colocar los puntos donde ya se intersectan la función, ¿sí? Como vemos, se puede graficar una función en el plano cartesiano, ¿sí? Si trazamos rectas verticales sobre la gráfica de la función, esta la cortan solamente en un punto. Basta trazar rectas verticales sobre una gráfica para saber si es la de una función. Esto significa que un valor y depende de un solo valor de x. Y conociendo x se encontrará el valor de y. Y por medio de la gráfica, como ejemplo, tenemos cuánto cuesta 5 camisetas. Vemos en las líneas rojas que a x le corresponde igual a 5 y le corresponde y igual a 15. Su respuesta sería 5 camisetas cuestan 15
$15, ¿sí? Y explicación tenemos de cómo y por qué utilizar la prueba de la recta vertical para identificar gráficas de funciones. ¿Por qué? Una línea trazada en el plano cartesiano cuyos valores de x se encuentran en un intervalo L, que corresponde a la gráfica de una función. Si toda recta vertical trazada en el intervalo L corta a la línea en un único punto. A esta manera de reconocer gráficas de funciones se le conoce como prueba de la recta vertical. Esto ocurre debido a la definición misma de función. A cada elemento x le corresponde un único elemento y. Las rectas verticales, ¿sí? Las rectas verticales trazadas en cada gráfica representan un valor específico para x. Si esta recta corta a la gráfica de una función en un único punto, entonces esto indica que para ese valor de x hay un único valor para f de x. Tenemos otra diapositiva. Estos son problemas a resolver por parte de ustedes, estudiantes. Utilizando la prueba de la recta que hemos observado, vertical, van a determinar en cada caso si la línea representa la gráfica de función. No es necesario encontrar la ecuación de la función, ¿sí? Solamente van a utilizar si su línea recta vertical determina en cada caso y la representa la gráfica de la función. Dependiendo de los valores y el comportamiento de la gráfica se van a utilizar, ¿sí? Tenemos 4 ejemplos, ¿sí? En el literal B está de forma ondulatoria y va a depender si el comportamiento de la función, no todas siempre van a ser rectas, la función que le den. En el literal C se tiene que utilizar diferente función, ¿sí? Con raíz cuadrada, es una cuadrática, tiene ese tipo de comportamiento. En el literal D tenemos ese comportamiento que es cuadrático, ¿sí? También para que puedan resolverlo, porque no todas sí van a ser rectas, va a depender del tipo de función que le den, así se representa el comportamiento de la gráfica, ¿sí? Y los valores que se
obtengan en los pares ordenados son los que van a determinar el comportamiento de la gráfica. Siempre tiene que ir ordenadamente, ¿sí? Es necesario que sean pares ordenados y mantener, si es una función recta, siempre va a ir hasta el infinito su cantidad, su resultado. Y también depende si tienen signos negativos y positivos, va a ir hasta al infinito, ¿sí? Como hemos visto en el ejemplo, 4 de x, 3 de x va a tener ese comportamiento. Si lleva x al cuadrado, una cuadrática, esos serían sus comportamientos. Muchas gracias por su atención. Siempre manténganse en casa, respeten las normas, apoyen a su familia y disfruten su tiempo y aprovechenlo al máximo. Gracias por permitir impartir a la licenciada Marisol y por su atención prestada de parte de los estudiantes sordos, que les comparto esta información. Espero que les sea de mucha ayuda y hayan comprendido la clase. Muchas gracias a todos. Bendiciones.